estos cambios, si son cambios en nucleótidos del ADN, ¿en qué momento del ciclo celular se les ocurre a ustedes que aparecen? Bien, ahí dice Isabel, durante la replicación, ¿sí? Entonces, estos cambios puntuales ocurren generalmente durante la replicación del ADN. ¿Vamos bien? Bueno, sí, entonces vamos, voy a salir de la pizarra. Y vamos a ir acá. Bien, entonces, dijimos que a este individuo de acá lo denominábamos silvestre. Y era nuestro sistema de referencia, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la ploidía? Es decir, ¿cuántos juegos de cromosoma tiene la pantera onca? Lo pueden ver de acá, del cariotipo. 2. 2, es decir que es diploide. 2N igual a ¿cuánto? A ver, cuenten. ¿19, profe? 19, es decir que tengo 2 juegos de 19, quiere decir que 2N es igual a 38. ¿Sí? Bien. Acá dijimos que nos faltaba un cromosoma. Que nos faltaba este cromosoma de acá. ¿Mm? Entonces ya no voy a tener 38, voy a tener 37. Y ya no va a ser 2N, sino que va a ser 2N menos un cromosoma. A esa mutación en donde me falta un cromosoma, la vamos a llamar monosomía, o el individuo va a ser monosómico. Me falta un cromosoma. En este caso, ¿qué dijimos? Que teníamos... A ver, esperen que voy a atender el teléfono. En ese caso, ¿qué tenemos? ¿Un cromosoma? Un cromosoma extra. Un cromosoma extra. Entonces ya no tenemos 38. ¿Cuántos tenemos? 39. Bien. Entonces, bien Lili también. Entonces, en este caso, ya no es 2N, que es nuestro silvestre. ¿Cómo sería la nomenclatura? 2N más 1. 2N más 1. Perfecto. 2N más 1. 1. Bien, Verónica, también en el chat. Entonces, a esa mutación la vamos a llamar trisomía, o el individuo se llama trisómico. En humanos hay una trisomía muy conocida, que tienen un cromosoma de más. ¿Alguien sabe? ¿El síndrome de Down, profe, o nada que ver? ¿El? ¿Síndrome de Down? Bien, bien, ahí Andrés, Verónica, Mariana también dicen el síndrome de Down.
Bien, Andrés, tienen en el cromosoma 21, tienen, en vez de tener un par de 21, tienen 3 cromosomas 21. Entonces, ya tenemos mutaciones cromosómicas en donde hay un cromosoma de más, hay cromosomas de menos, y en este caso, que veíamos recién, bueno, este ya lo vamos a analizar enseguida. Por ahora lo dejemos acá y sigamos con el número de cromosomas. Bien, entonces, voy a compartir pantalla. Profe, Sí, y en el que tiene un cromosoma de menos, ¿hay alguno que sea conocido? Algo como en el más tenemos síndrome de Down, digamos. sí, hay un síndrome en humanos, ¿no? Que se llama el síndrome de X0. A ver. Espera. X0, ¿sí? En donde son individuos que en lugar de tener el par sexual, que tendría que ser el silvestre, ¿cuál sería? O XX o XY. Esos serían los sistemas de referencia. Acá, este 0 significa que hay un solo cromosoma X y me falta el otro. ¿Sí? Este se llama síndrome de Turner. Y hay un síndrome, otro síndrome que se llama de Klinefelter, en donde tengo 3 cromosomas sexuales. Perdón, este es I. 3 cromosomas sexuales, en lugar de 2. Y acá en el chat me pregunta, si falta más de un cromosoma, ¿sigue siendo monosómica? Ahora vemos, Simón. Bueno, entonces, acabamos de decir que las mutaciones cromosómicas a su vez entonces dijimos que afectaban, recién dijimos que afectaban a un cromosoma, en particular afectaba o pueden afectar a partes de cromosoma o a juegos cromosómicos completos, ¿sí? Pero a su vez, lo que acabamos de ver es que pueden afectar al número de cromosomas o pueden afectar a la estructura del cromosoma. Recién vimos aquellas que afectan al número. Y entonces, acá las vamos a clasificar en 2 tipos. Acabamos de ver 2 tipos de mutaciones que dijimos. La monosomía o monosómico, en donde el individuo es 2N menos 1, le falta un cromosoma. Pero también dijimos que en algunos casos le sobra un cromosoma, y vimos el ejemplo de la trisomía o trisómico, en donde tenemos un cromosoma de más. También puede haber casos en donde me falten 2 cromosomas que no son homólogos. En ese caso se llama o se denota como 2N menos 1 menos 1. Y se llama nulisómico. Ya vamos a hacer un ejemplito. O lo que denominamos, este se llama doble monosómico.
y este que les voy a escribir abajo, 2n menos 2, se llama nulisómico. Ahora lo hacemos en esquema. Entonces, todos estos ejemplos que acabamos de ver, vemos que en este tipo de cambio tenemos algún cromosoma de más o de menos. Algún cromosoma de más o de menos. Entonces, cuando tenemos algún cromosoma de más o de menos, a esas mutaciones cromosómicas que afectan al número, la vamos a llamar aneuploidía. ¿Está claro? Bueno, a ver, yo quisiera que no se me borre. Sí, profe. Bien. Bueno, si no voy a tener que volver a... A ver. Tratemos, yo ahora les voy a poner esta diapositiva en donde tenemos aquí el silvestre y vamos a tratar de transformar ese silvestre en un doble monosómico. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para transformar ese silvestre en un doble monosómico? Borrar 2 cromosomas, pero de 2 Bien. pares distintos. Bien. Entonces voy a borrar 2 cromosomas. A ver. 2 cromosomas. Los vamos... Uy. Espera, se me hizo muy grueso. Vamos a borrar 2 cromosomas, pero tienen que ser distintos. Tienen que ser no homólogos. Por eso es -1, -1. ¿Sí? Entonces, esa mutación, entonces sería un individuo 2n -1, -1, lo amarillo está borrado, digamos, no tiene esos cromosomas, y sería un doble monosómico. En cambio, en el de abajo hagamos un nulisómico. ¿Qué deberíamos remarcar para que sea nulisómico? Borrar un juego cromosómico entero. Ojo, no es un juego. Ahí Mariana lo hizo bien. Un par. Bien, bien Lorena. ¿Sí? Entonces, ahí Mariana lo escribió, borramos un par. Desaparece el par, bueno, en este caso no veo cómo se llama ese par, pero desaparece, ya no tengo más ese par de homólogos, me falta un montón de información genética. Normalmente estos no son viables estos individuos, ¿sí? Entonces, este que dibujó Mariana ahí sería un 2n menos 2. Y a esa mutación se la llama nulisómica. Entonces, ¿quedó claro? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno, volvemos a la pantalla. Y vamos a borrar acá. A ver, Lili dice ejemplo de nulisómico. Bueno, se utilizan mucho los nulisómicos en agronomía para detectar grupos de ligamiento, ¿sí? Pero normalmente en la naturaleza los nulisómicos, como les digo, si ustedes piensan en el cromosoma 2, por ejemplo, de cualquier especie,
tiene un montón de genes. Si no tengo ninguno de esos genes, y los genes que están en ese cromosoma son importantes para que el individuo sobreviva, no va a sobrevivir. Son muy pocos los casos de nulisomías viables en la naturaleza. Bien, entonces volvamos acá. Dijimos que teníamos las mutaciones que vimos recién. A ver. Las mutaciones que veíamos recién afectaban el número de cromosomas, ¿sí? Pero nosotros vimos hoy que en este caso, acá habían visto que faltaba un pedacito de cromosoma, ¿sí? Es decir, lo que está afectada acá es la estructura del cromosoma, no el número. Pues yo tengo los dos cromosomas, pero hay uno al que le falta un pedacito. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a nombrar como mutaciones que afectan a la estructura. Y dentro de las mutaciones que afectan a la estructura, vamos a tener de distintos tipos, ¿sí? Ahí vimos que algunos, vamos a poner acá, para seguir el mismo esquema, afectan la estructura del cromosoma. Y la que acabamos de ver en el cariotipo es lo que se llama una deleción. Le falta un trozo de cromosoma. En algunos casos, que vamos a ver un ejemplo concreto en el ejercicio que sigue, vamos a tener una duplicación. Es decir, un trocito de cromosoma se duplicó. Vamos a tener trozos de cromosoma invertidos. En ese caso, la mutación se llama inversión. Y cuando una porción del cromosoma 1 se pega en el cromosoma 2 y la del 2 se intercambia con el 1, se llama translocación. A ver, voy a escribirlo mejor. Translocación. Bien. Voy a salir de la pizarra y vamos a ver ejemplos. Tengo que borrar. Quiero ver cómo voy con la hora. Vamos bien. Bueno, miren. Bueno. Lili está. Yo voy leyendo el chat. Está bien. Bueno, entonces. Este ejemplo que tienen acá. Ay, no sé por qué no puedo escribir. Ahí está. Bueno, este ejemplo que tienen aquí, que es el que tenían en el cariotipo, fíjense que en el cariotipo les faltaba un trozo
del cromosoma de este par, ¿sí? Que sería esto que lo tienen agrandado acá. Si ustedes se fijan, estos son homólogos. ¿Se acuerdan del bandeo cromosómico que permitía reconocer homólogos? Y acá me falta todo este pedacito. Entonces eso es una delesión. Falta un pedazo de cromosoma. En la duplicación, es el ejemplo que tenemos acá al lado, un trozo de cromosoma se ha duplicado. Y ahora vamos a seguir con el ejercicio que sigue, que se acuerdan de la capacidad de ver en colores de los primates que vimos en la primera parte de la clase el año pasado. Bueno, este tipo, bien Lili, este tipo de mutación es la que dio origen a la capacidad de algunos primates de ver en colores, 3 colores, rojo, en la gama de los verdes, y azul. Exacto. Bueno, estas de acá sería lo que se llama una inversión. Fíjense, miren, estas mutaciones cromosómicas son re importantes porque pueden dar lugar a especies nuevas, ¿sí? Fíjense cómo este es el cromosoma 16 de un primate que se llama Cebus apella. Y este es el cromosoma 11 de Homo sapiens, que también somos primates. Si ustedes miran con atención el bandeo, fíjense que acá, esto es como que se hubiera cortado el cromosoma ahí y esto hubiera girado. ¿Sí? Entonces, fíjense que el cromosoma 11 de los humanos es muy parecido a el 16 de nuestros hermanos primates. Nada más que se dio vuelta el cromosoma. Y lo podemos ver si analizamos el bandeo. El patrón de bandas es el mismo, nada más que invertido. Entonces, este es un ejemplo de inversión. En este caso estoy analizando 2 especies diferentes, pero en una población de individuos de la misma especie puedo encontrar variabilidad en algunos individuos que tengan invertido un trocito de cromosoma. Y esto que está acá abajo sería el ejemplo de la traslocación. ¿Ven? Estos son 2 cromosomas no homólogos. Este, por ejemplo, fuera el cromosoma 1, y este el cromosoma, acá está el cromosoma 4, y este el cromosoma 20, y se intercambian pedacitos. Una parte del 4 va al 20 y una parte del 20 va al 4. Se intercambiaron pedacitos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, ahí Gilda dice sí. Mariana, Valentina. Bueno, entonces, si está claro, vamos a pasar a leer la actividad 3. Vamos a recordar un poquito lo de los primates. Profe, acá Bien. Lili pregunta, y lo último, ¿qué tipo de mutaciones provoca? Dice. ¿Cómo? Dice, y lo último, ¿qué tipo de mutaciones provoca? No sé, Lili, si querés aclarar tu pregunta. Es en realidad una mutación en sí misma, Lili. Esto, la translocación, es un tipo de mutación, es un tipo de cambio en el ADN que involucra a una gran... Acuérdense que el cromosoma es ADN. Entonces, es un cambio que involucra 2 porciones de ADN que se trasladan de un cromosoma a otro. Hay un corte, ahí se cortó el cromosoma, acá supongamos que son tijeras, y acá se cortó también el cromosoma. Y esas partes pegajosas que quedaron, en vez de pegarse bien, se pegaron traslocadas, es decir, en un cromosoma que no correspondía. Pero en sí mismo, la traslocación es un tipo de mutación.
¿Está bien, Lili? Perfecto. Bueno, entonces vamos a leer. A ver, ¿quién se anima a leer el ejercicio 3? Yo, profe. Bueno, gracias. En la mayoría de los animales, la visión a color depende del tipo de luz que captan las opsinas presentes en células sensibles a la luz que se encuentran en la retina, en los conos. Las opsinas son fotopigmentos capaces de detectar luces específicas, rojo, verde y azul. Dentro de los primates existen diferencias en la capacidad visual, por lo que no todos ven de la misma manera. Entre los primates con capacidad tricrómata, percibir el verde y el azul, destacan los monos del viejo mundo, como chimpancés, gorilas, macacos y mandriles. Tanto machos como hembras son tricómatas debido a que 3 genes son responsables de producir 3 tipos de proteína de opsinas que captan luz: azul, verde y roja. En el espectro de absorción corresponde a longitudes de onda corta, media y larga. La percepción de la luz azul se debe a la presencia de opsinas, codificadas por un gen autosómico. La percepción del verde y rojo a 2 genes ligados al verde. Análisis de secuencia de estos 2 últimos genes y su localización en TADEM indican que ambos surgieron por duplicación y posterior sustituciones. Bien. Entonces, veamos. ¿Se acuerdan que decíamos que había diferencias? Lo vimos el año pasado, había diferencias en cómo veían el mundo los monos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. Que los monos del Nuevo Mundo ven monocromáticamente, en su mayoría, y los monos del Viejo Mundo ven en 3, son tricrómatas, es decir, 3 colores pueden llegar a percibir. Y lo que leía recién Nancy es que en el ojo, si yo hiciera el ojo, esto sería el ojo, acá está el nervio óptico, en esta zona, que se llama la retina, hay unas células, hay 2 tipos de células, los conos y los bastones. En unas células especiales de vista diurna que se llaman conos, hay una proteína que que tiene un, ¿cómo se llama? Se llama opsina, que tiene fotorreceptores de distintas longitudes de onda, ¿sí? Uno los colores los percibe porque, bueno, esas células que están aquí en esta parte del ojo perciben distintas longitudes de onda. Por ejemplo, el azul, ¿se acuerdan de los espectros de absorbancia? Se absorbe a 460 nanómetros, ¿sí? Entonces tenemos una longitud de onda corta, que es lo que le llaman acá SW, del inglés, short, ¿sí? Esta zona del verde, esta zona tiene una longitud de onda media, wave, por eso es la W, es onda, y esta zona del rojo, una longitud de onda larga. Entonces, lo que les dice acá es que los animales, estos primates del Viejo Mundo, son capaces de ver el azul, el verde y el rojo, porque en esos conos tienen 3 tipos de opsinas diferentes. Bien, a ver.
Vamos a borrar. Entonces, van a tener 3 opsinas diferentes, es decir, producen 3 tipos de proteína, que son la opsina, que le vamos a llamar SW, que le permite ver el azul. La opsina MW, que le permite ver el verde, y la opsina LW, que le permite ver el rojo. Recién Nancy leía que el gen que codifica a esta enzima es un gen autosómico y que los genes que codifican a estas dos son genes ligados al sexo. Y además Nancy dijo que se localizan en tándem. ¿Qué quiere decir en tándem? ¿Vieron? A ver si alguno sabe. Chao, todos se me fueron o todos se durmieron. ¿Uno a continuación del otro? Bien. ¿Vieron las bicicletas esas en tándem, que una atrás de la otra? Sí, profe. Bien. Entonces, en tándem quiere decir que tenemos el gen LW y el gen MW, uno a continuación de otro, en el cromosoma X. Y esos genes, les dice acá, otra cosa que leyó recién Nancy, es que esos genes surgieron por duplicación y posterior sustitución. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, dice Isabel. Sí, profe. Bueno, Emilia, Lili. Bueno. Bien. Hoy no les puedo dar recreo porque la clase que normalmente vemos en 2 clases las tenemos que ver en una clase. ¿Mm? Bien, entonces, vamos a ver cómo lo que les pide que hagan ustedes es que interpreten el mecanismo que pudo dar origen a estos 2 genes. ¿Sí? A ver. Vamos a mirar este dibujo. Acá lo que tienen acá arriba es lo que yo les dije. Fíjense que acá tienen el gen LW y acá tienen el gen de opsina MW. En tándem está uno seguido del otro. ¿Sí? Entonces, pensemos en ese gen LW, vamos a decir que es el gen, le vamos a llamar en nuestro ejemplo, le vamos a poner C. Y vamos a ver cómo pudo haberse originado. Entonces, ¿se acuerdan ustedes qué pasaba en la profase 1 con los homólogos? ¿Qué evento ocurría que era súper importante? Bien, Isabel, la recombinación, ¿eh? Es decir, los homólogos se apareaban punto por punto, ¿sí? Y recombinaban e intercambiaban segmentos. Cuando ocurre normalmente, el apareamiento es gen a gen,
¿sí? Pero fijémonos qué está pasando acá. Acá ocurrió una recombinación, pero hay un cromosoma, que es este que está acá arriba, que está desplazado con respecto de este. No hay un apareamiento correcto como el que yo hice acá. Está desplazado. ¿Mm? Entonces, cuando ocurre esta recombinación, el resultado de esa, digamos, recombinación despareja, ¿sí? Como resbalada, ¿qué me va a dar lugar? A que en un cromosoma va a ocurrir una delesión, perdón, en este de arriba va a ocurrir una delesión, se perdió el gen C, y como resultado de esa misma recombinación incorrecta, le llamemos de alguna manera, o desfasada, va a surgir una duplicación. Fíjense que ahora tengo 2 genes C. ¿Vamos bien? Entonces yo tendría 2 genes C acá. Pero, es decir, tendría 2 genes para la longitud de onda, para el, ¿qué color era? Para el rojo. 2 genes para, con proteínas que me detectan el rojo. Pero lo que pasó en primates es que ocurrieron 2 situaciones de mutación. Primero ocurrió la duplicación a nivel del cromosoma, es decir, se obtuvieron 2 genes iguales, y luego en este gen ocurrió lo que vamos a ver ahora, que es una sustitución, que es una mutación